Hola, príncipes y princesas. Hoy traigo un super haul de compras de Temu que para mí son ahora mismo imprescindibles. He estado utilizando todo o casi todo. Hay alguna cosa que no he utilizado, pero bueno, os enseñaré cómo funciona lo que no he utilizado y quiero que veáis todo lo que he hecho con las cositas que me ha mandado Temu, que me encantan. O sea, las tengo en mi mesa de dibujo todo el día y a ver si os gustan tanto como a mí. De momento, ¿qué os voy a enseñar? Lo primero, la resina, ¿vale? La resina ecológica, el polvo de resina, que ya me habéis preguntado un montón de veces, aunque ya lo saqué en otro vídeo. He vuelto a hacer más cosas con ella, he vuelto a hacer las calabazas, he hecho las letras, que con este grosor son súper resistentes. El portavelas es blanco nuclear, o sea, me encanta. La piña para hacer una vela o para decorar, en este caso yo la hice de resina. Este molde que me encanta, de calabaza, que es una preciosura. Está hecho todo con esta resina. He pedido 1 kilo, he utilizado ya medio kilo para todo esto. Y bueno, hay que poner 4 partes de resina, de polvo de resina, por 1 de agua, ¿vale? Esto es súper importante y bueno, se puede desmoldar a las 2 horas, aunque se puede tocar ya el producto a los 20 o 30 minutos. Ya se nota que ha fraguado el producto, ¿vale? Que además se nota un poquito de calor, como que ya está empezando a coger esa temperatura que tiene que coger para endurecerse. Y bueno, como podéis ver, es una pasada. Se le puede añadir pintura acrílica, ¿vale? No añadáis otra pintura que no sea un acrílico, muy poquito, no añadáis mucho para no modificar el nivel de agua, la cantidad de agua. Le podéis añadir un poquito y podéis hacerlo de colores. Si no os atrevéis, lo podéis pintar después de haberlo hecho y queda también perfecto. A mí me gustan así, no mancha, o sea, parece porcelana tal cual y es precioso, me encantan en blanco y yo los dejo en blanco. Esto, el polvo de resina que me habéis preguntado 100.000 veces, o sea, muchísimas veces, si merece la pena. Yo ya es la tercera vez que lo utilizo y lo seguiré utilizando porque me encanta. O sea, el secado súper rápido, unos detalles increíbles. Fijaros la calabaza, qué detalles tiene. O sea, hasta el último detalle. Está con los puntitos también. O sea, me chifla. Me chifla y las cosas que me gustan, pues digo que me gustan. Bueno, una de las cosas que no he probado es la resina epoxi, bien, que vienen 250 mililitros en cada botecito y trae el ratio que hay que echar es 1 por 1, ¿vale? Viene con un montón de cositas de protección para que no nos toquen las manos, bueno, unos dediles, unos goteros para medir si queréis. A mí estos goteritos me gustan mucho para las acuarelas, ahora os diré cómo me gusta, voy a dejarme uno aquí. Palitos removedores y guantes, ¿vale? Este producto no lo he probado, pero lo voy a probar y os haré una review de, pues con alguna cosita que tenga por ahí, que tengo bastantes moldes para resina epoxi, aunque la mayoría de los moldes valen para la resina epoxi, si no son alimentarios. Esos no los uséis para la resina epoxi. Me pedí esto, es que en este haul de compras no ha llegado así, que lo sepáis. Esto lo hice yo el otro día porque sí. Me he pedido en este haul de compras cosas, todo para ilustrar y pintar, menos la resina epoxi y la resina ecológica, porque, bueno, ya sabéis que me encanta ilustrar y que todos los días intento hacer alguna cosita, alguna lámina o algo. Y me pedí este godete, esta paleta de porcelana, que tiene 18 pocillos, más el centro para mezclar. Y claro, por supuestísimo que tenía que usarla. La usé para hacer un círculo cromático de flores, que son estos colores que tenéis aquí. Y os voy a enseñar lo que he ido haciendo con las cositas que me he pedido para que veáis el resultado de estos productos. Ya os digo, esta paleta tiene 18 godetes, agujeritos, más la base. Normalmente no las lavo, dejo esos colores ahí porque se reactivan con agua. Cogemos, ¿veis? Una gotita, le echamos ahí una gotita y reactivamos nuestro color así.
Pues eso también me viene muy bien. Esta, tengo otras, pero esta es genial. De momento voy a limpiar esta de aquí, que hice un experimento y entonces las paletas tampoco hace falta limpiarlas enteras. Si queremos limpiarla vamos ahí. Y entonces me dejo un espacio, ¿vale? Lo voy a dejar así. Y vamos a ir aprendiendo unas cositas mientras os voy enseñando los productos. Bueno, voy a dejar el godete aquí, que ya lo habéis visto, que está súper mono. Bueno, lo pondré aquí cerquita para que lo veáis mejor cómo voy a mezclar. ¿Qué me he pedido antes de nada de empezar a probar cosas? Bueno, me pedí unos marcadores para crochet que vienen un gatito negro, uno rosa, una jirafa y un conejito. Creo que me los visteis el otro día en el vídeo del cojín y son así. Son como los pendientes de antes, ¿os acordáis? Hacéis así y ya se lo ponéis y ya no perdéis y tenéis los marcadores para no perder los puntos. Estos fueron un caprichillo de esos de, ay, qué monos son, me los pido. Pues eso, primera parte. Segunda parte. Me pedí unos pinceles sintéticos, importante. Los pinceles de pelo están muy bien, o sea, de pelo natural, pero lo bueno que tiene el pincel sintético es que se puede arreglar muy fácil con agua caliente. Nos hemos olvidado el pincel y se nos ha quedado... Yo normalmente dejo siempre los pinceles apoyados o los dejo en vertical, nunca jamás los dejo dentro del agua. Es una cosa que no tengo por costumbre hacer porque se estropea todo el palo, todo. O sea, no me gusta que se me estropeen. Entonces, cuando alguna vez se nos estropea un pincel de los de cerdas de sintéticos, simplemente cogemos agua hirviendo, lo echamos en la cerda y la cerda vuelve a su sitio, ¿vale? Eso es por ser sintético. Si fuera de pelo natural, que bueno, que hacen otras texturas, etcétera, lógicamente no se podría hacer así. Por eso me he pedido estos, que vienen 12, aquí me falta el 4, que ya lo estuve utilizando, y vienen aquí los impares del 1 al 11 aquí, y del 2 al 12 aquí, ¿vale? No es necesario tener tantos pinceles para pintar, pero a mí me encanta coleccionar pinceles, ¿por qué no? Ya estuve probándolos y lo que tiene es es redondo, pero con la punta muy, muy afilada. Así que he probado el 4, que es uno de los números que más utilizo, el 2, el 4, y me ha gustado muchísimo. Aquí están. Vamos a ir con lo siguiente. Me he pedido unas acuarelas de metalizadas, fijaros, mirad cómo brilla. Y quiero que veáis, primero vamos a echarle un poquito, vamos a activarlo con un poquito de agua, pues una gotita le echamos a cada uno para ir sacando algunos colores. Directamente de la pastilla no me gusta ponerlo al papel, me gusta poner en el godete la pintura. Entonces activo el color y normalmente me iría aquí al godete, ¿veis? Y cogería más si necesito, lo voy activando aquí. ¿Y por qué me gustan los godetes de porcelana? Porque no se hace un charquito. Esto, si fuera un godete de plástico, ahora mismo tendríamos una bolita junta, porque el plástico no deja que se extienda así, ¿vale? Y vamos a ver qué colores nos trae esto. Simplemente pues vamos haciendo, por ejemplo, unos cuadraditos. Esto tiene mucha agua. Vamos a quitarle un poquito de agua. Cuanto más pigmento, más oscuro quedará. Cuanto más agua, más clarito. Vamos a coger este color, por ejemplo, que es un azul. Voy a ir aquí. Este azul es un agua marina muy bonito. Vale. Un verde, por ejemplo. Vamos a ver este verde. Ahí. La verdad es que casi no lo estoy moviendo y tiene muchísimo pigmento. O sea, es una cosa que me está encantando. Vamos a coger este color que es así como morado oscuro. Vamos a pasarlo aquí. ¿Veis? Este, por ejemplo, tiene poca agua y por eso me gusta pasarlo primero al godete, porque así veo la cantidad de agua que tiene. Vamos a...
están secas, pero bueno, se ve el metalizado, ¿veis? Queda súper bonito. Bueno, las acuarelas me encantan. Tienen un pigmento buenísimo y me ha encantado. ¿Qué más cositas nos han llegado? Bueno, me han llegado unos lápices acuarelables con 48 colores. Y aunque los utilizo mucho, los utilizo solo para finalizar proyectos. No los utilizo, por ejemplo, para mezclar con agua, ¿vale? Voy a coger este rojo mismo para ver cómo se mezcla, lo vamos a ver juntos aquí. Y vienen, bueno, pues un montón de colores. No, aquí no vienen por atrás, pero bueno, vienen muchísimos colores para poder utilizar como lápiz acuarelable. Aquí hay un azul muy bonito. Vamos a ver si puedo sacarlos. Ahí, mirad qué azul más chulo. Tienen unos colores, voy a quitar el godete. Vale, ahí debajo hay más. Y bueno, vienen con su numeración. Y como podéis ver, pues viene de todo. Desde rojos, naranjas, marrones, burdeos azules, morados, etcétera. Bueno, voy a coger este, por ejemplo. Voy a hacer un poquito aquí de un dibujito así, con nada. Simplemente extender un poquito el color. Y vamos a coger un pincelito con un poquito de agua y vamos a ver cómo se extiende. Fijaros. Aquí tenéis, vamos. Súper bien. Muy importante. Estos lápices acuarelables tenéis que utilizarlos en papel que sea a partir de 200 gramos. O sea, no utilicéis... Es que he cogido la calabacita para ponerlos ahí y han quedado tan monos. No utilicéis papel de menos de 200 gramos porque, lógicamente, pues se os va a doblar y se os va a arrugar, etcétera. Vamos a probar este azul. Y luego ya probamos más cosas de lo que nos ha llegado. Que esto, por ejemplo, está súper bien si queremos hacer, pues si no tenemos mucha maña con el pincel, todavía no tenemos mucha práctica. Hay un ejercicio con lápices acuarelables que es hacer las propias figuras con ellos, sin apretar mucho. Os voy a hacer una hoja, por ejemplo. Mirad qué azul más bonito. Todo depende de lo que apretéis. No es muy bueno tampoco apretar estos lápices. Lo importante es ir poco a poco. Después se puede añadir, una vez que se seque, se puede añadir más color u otro color. Y lo que os digo, por ejemplo, si hacemos una hoja, la marcamos poco al principio y la rellenamos con este lápiz. Este lápiz está un poco duro ahora. Vale, entonces tengo aquí la hoja y con un poquito de agua, nunca echéis mucha agua, siempre muy poca al principio, y con un poquito de agua pues ya vamos teniendo la forma de la hoja, ¿veis? Ahí está. Esta es otra manera de pintar y de hacer ilustraciones controlando un poquito mejor la acuarela, que es con los lápices acuarelables. Aunque yo realmente no los utilizo para esto, normalmente, los utilizo para terminar, para finalizar mis proyectos, ¿vale? Pero como podéis ver, si queréis hacer un círculo, vamos a coger un morado, vamos a hacer un circulito. Y queremos que, ya os digo, no apretéis mucho, como si que no se os vaya la vida en ello, porque no os hace falta apretar. Simplemente rellenamos así, muy poquita agua, y ahí lo tenéis. ¿Veis? Mirad qué morado. Tiene mucho pigmento, ¿eh? Estos lápices tienen un pigmento... Madre mía, ¿veis qué poquito he echado? Bueno, pues aquí tenéis un circulito. Simplemente con ese poquito que hemos echado. Y os digo, pintar con lápices acuarelables es mucho más manejable que pintar. Vamos a quitarle un poquito de agua, o sea, de color aquí, por ejemplo.
es mucho más fácil que pintar con el pincel y la acuarela en pastilla o en bote o lo que queráis. Por ejemplo, que está muy saturado, pues cogemos el pañito y además podemos jugar con él y hacer esto y le quitamos un poquito de saturación y también podemos jugar así con él, que es que, bueno, esto es un mundo y esto son muchas cosas para aprender. Os iré enseñando poquito a poco porque la verdad es que se pueden hacer cosas súper chulas. Bueno, los lápices acuarelables probados, muy bien. No sé si queréis que probemos con un tono oscuro y dándole, pues, apretando un poquito más. Este azul. Ahí. Mucha agua. Y veis, o sea, increíble. Tiene un pigmento alucinante. Estoy alucinando con ellos. No los había mojado, ¿eh? Los he probado pintando encima de la acuarela sin echarle agua, pero la verdad es que tiene un pigmento alucinante. Me encantan mucho. Bueno, ¿qué voy a decir yo? Que los estoy usando. Vale, más cositas. Tenemos unos lápices metalizados, ¿vale? Que se pueden mezclar entre ellos, ¿vale? Y bueno, pues ya que hemos hecho alguna cosita con acuarelas metalizadas, bueno, yo aquí arriba tengo algunas que no son metalizadas, que es donde voy a utilizar estos. ¿Vale? Ay, pobreta, que está Andrea malita y me ha vuelto a llamar la pobre. Bueno, aquí esto está secándose. Bueno, tenemos aquí una gama de colores un poco extraña, pero lo que estamos haciendo es probar cosas. Vamos a coger este marrón para aquí y vamos a hacerle unos puntitos. Para esto me gustan a mí, para finalizar los proyectos, cuando estoy haciendo, ahora os lo voy a enseñar en mis láminas, pues para finalizar proyectos, etcétera, pues para esto me gustan a mí este tipo de lápices, tanto los metalizados como los normales, ¿vale? Vamos a ver este, por ejemplo. ¿Veis? Esto es ir probando cómo quedan los colores unos con otros, si nos gusta, o sea, simplemente es para ver qué contraste hace uno con otro y qué efecto hace, si brillan, si no brillan, si tienen mucho pigmento, si son blandos, si son duros. Y bueno, para mí son también imprescindibles. O sea, me gusta darles un toque diferente a algunas de mis láminas y que lleven, aunque sea un poquito metalizado, que apenas se aprecia en la foto que vosotros veis en las redes sociales, pero lo lleva, ¿vale? Estos también los uso bastante, los he usado mucho. Y tenemos ahora una cosa que se llama Acrylic Maker, que aquí son 48 colores, los otros son 12, venían 12 aquí. Y el Acrylic Maker, bueno, vienen un montón, o sea, me parecen una chulada. Voy a coger, no sé, voy a coger este, voy a coger un blanco, vamos a coger un agua marina. Bueno, es que vienen un montón de ellos, pero un montonazo. Fijaros. ¿Y esto qué tiene de bueno? Bueno, si queréis pintar en acrílico mandalas, estos rotuladores tienen la opción de los dot, que podéis hacer dot y hacer mandalas, que están súper de moda. Y luego está la opción de boli, rotulador, que simplemente pues vale para hacer líneas o para hacer cosas o lo que queráis, ¿vale? ¿Para qué utilizo los Acrylic Maker? Porque bueno, normalmente utilizo para algunos brillos el wash, pero por ejemplo si quiero poner unos puntitos, por ejemplo, vamos a coger esta lámina que hice el otro día que no os la enseñé. Si yo quiero poner unos puntitos aquí en el cafetito este, pues yo me voy con este acrylic y le doy ahí y pongo el dot ahí y entonces ya hago los circulitos. Esto lo podemos hacer con wash y un pincel, pero el acrílico también queda súper bien. O sea, esto nos salva mucha parte del trabajo porque es muy rápido, ¿veis?
Es súper rápido utilizar los acrílicos. Y, por ejemplo, me gusta darle brillitos así a las piezas que he hecho, a las hojas, a las frutas, etcétera, a la cafetera, vamos a ponerle unos por aquí, etcétera. Entonces, con este me lo facilita en vez de hacerlo con un pincel. Muchos de ellos los he hecho con pincel, otros los hago con acrílicos, etcétera. Y, por ejemplo, yo aquí no voy a tocar porque no quiero estropear ya mi lámina, pero por ejemplo, si tenemos aquí ya que hemos hecho una base de metalizados, pues por ejemplo vamos a hacerle unos dots en este de aquí y queremos decorar pues esto con puntitos. Pues nada, lo tenemos ahí y ya tenemos ese decorado con puntitos. Queremos hacer, pues por ejemplo, uno con rayitas. Pues nos vamos aquí y hacemos otro con rayitas. Ya tenemos otra textura, ¿vale? Con estos. Blanco. El blanco lo utilizo muchísimo. O sea, el blanco es imprescindible para mí. Pero lo que os digo, si queremos hacer una terminación, por ejemplo, de una hoja, voy a coger esta, por ejemplo, de aquí, pues por ejemplo podemos hacerla con esta. Si queremos pintarla así, ya tenemos el acrílico y no tenemos que pintarlo con el pincel. Queda un poquito más gordo y no tenemos que pintarlo con el pincel. Podemos pintar con acrílico y encima con acrílico, a mayores, ¿vale? El acrílico lo bueno que tiene es que si tú pintas un color oscuro debajo, puedes pintar uno claro encima, y si tú pintas un color claro debajo, puedes pintar uno oscuro encima. Vamos a coger este de aquí y vamos a ver cómo queda aquí. Este ahí no se nota. Tiene que ser que se vea, ¿vale? ¿Veis? No necesariamente se tiene que ver, también podéis hacer texturas sin que se note mucho, ¿vale? ¿Veis? Lo que quiero que veáis es la cobertura que tiene y las diferentes cosas que podéis hacer con ellas. Fijaros, ¿veis? Este es el metalizado y con el acrílico pues podemos terminar de rematar ese tipo de cosas. 48 colores. Pedí la de 48 colores porque al no poder mezclarlos, o sea, se puede mezclar, pero así tengo más variedad y no es como si tuvieras las pastillas de acrílico, o sea, el tubo de acrílico, que puedes hacer tu propio color. Aquí es más fácil encontrar un color que te pegue con alguna de las acuarelas que tengas o que necesites. Fijaros, aquí que tengo el acrílico este, vamos a ponerle encima un puntito para que veáis que encima del propio acrílico que se vea. Vamos a ponerle un rojo. Hay un rojo. ¿Qué color? ¿Veis? Le ponemos ahí un puntito encima y ni se mueve, ni se escurre, ni nada. O sea, el acrílico es similar al gouache, pero es... Lo bueno que tiene el acrílico... El gouache, si tú pones una capa debajo y pintas encima con gouache, te puede barrer la parte de abajo, y lo bueno que tiene el acrílico es que tú pintas la parte de abajo con acrílico y pones encima acrílico y no te barre la parte de abajo. Quiere decir que no te sangra. Y esto es lo bueno que tiene el acrílico. Más cosas. Tengo unos rotuladores metálicos. Es que es todo lo que me ha llegado, es para hablar artísticamente hablando. Vale. Tengo unos rotuladores metálicos que también utilizo para este tipo de cosas. En vez de utilizar... es que todo esto se puede utilizar para hacer terminaciones de nuestras acuarelas, de nuestras láminas o de nuestros gouache o acrílicos o como lo que estéis usando. Estos vienen con punta pincel y punta de rotulador. Vamos a coger este y vamos a hacerle... para que veáis que con este también podéis hacer una terminación en cualquier acuarela, cubre la acuarela perfectamente. Y después lo que tiene es que podéis hacer, pues lógicamente, pues lettering o lo que queráis, ¿vale? ¿Veis? No se escurre, estos ya los había probado también, los he probado en una lámina que hice y tienen una punta bastante fina que deja bastante detalle. Voy a coger una hoja de lettering, porque lógicamente esto es un papel que estoy utilizando de 300 gramos para acuarela y lógicamente pues no me vale para
hacer lettering. Voy a probar con una hojita aquí de... A ver, se puede hacer lettering en cualquier sitio, pero lógicamente si utilizamos un papel específico para el lettering, pues mucho mejor. Entonces vamos a ver qué tal funcionan. Y la verdad es que no tengo práctica ahora yo con el lettering con este brazo que tengo hecho polvo, que lo sepáis. Pero me encantan. La sensación que da es de resbalar bien. No está mal. Muy bien. Para esto da este grosor o este. Y bueno, ya os digo. No está nada mal. Muy chulos. Metalizados. Los he utilizado, ya os digo, no los he utilizado para el lettering, pero sí que los he utilizado para finalizar láminas de acuarela. Lo último que os tengo que enseñar es algo que es que ahora, desde que lo tengo, no me lo he quitado de encima, no, o sea, lo tengo todo el tiempo al lado de mi mesa, y es este maletín. Voy a quitarme el rotulador, luego vamos a hacer una práctica aquí. Y este maletín que trae nada más y nada menos que todo esto. Bueno, aquí viene esto también, que es un sketch paper para hacer carboncillo o pintar con lápiz. Y bueno, ¿qué tiene esto? Pues tiene todos estos colores que veis aquí, más todos estos colores que veis aquí, más todos estos colores que veis aquí, ahí. Y a mí esto me ha vuelto loca. Me ha vuelto loca. Bueno, aquí tenemos los lápices desde duros hasta blandos. Tenemos grafito, difuminos. Esto es una lima con la que yo afilo mis lápices. Yo no afilo con el afilapuntas, los limo. Un portadifuminos y también un rotulador que también utilizo muchas veces, que es un rotulador blanco. Es como un boli blanco, ¿vale? De esos de boli gel. Pero a mí los lápices me encantan, pues siempre he tenido lápices de todas las medidas que había, grosores, espesores, blandos, duros, etcétera. Pero las pinturas, bueno, me vuelven loca. Y me vuelven loca, ¿por qué? Porque si yo tengo este verde aquí y me encuentro este verde ahí, pues ya alucino. Lógicamente, yo necesito que aquí se diferencie, entonces me voy a ir a por un verde, a por un verde del mismo sitio y voy a coger y lo voy a usar ahí, pero discretamente tiene el mismo tono, ¿lo veis? ¿Vale? También puede ser que queramos que nuestro verde se note más y sea un verde pues más musgo, pues ahí lo tenemos y vamos a darle. Lógicamente, ahí lo tenéis. Y tenemos un verde musgo. ¿Que queremos que las ramas de mis hojas sean marrones? Pues marrones. Ahí lo tenemos. Para mí esto ha sido mágico. Mágico por el simple hecho de que son lápices para terminar proyectos en los que encuentro todos los colores que yo quiero. Quiere decir, normalmente me baso en la paleta de color que yo tengo en mis acuarelas, los colores limitados que tengo de mis acuarelas, y de ahí saco mis colores. Pero si luego me encuentro estos lápices para terminar mis piezas, que os las voy a enseñar aquí, pues entonces ya es lo mejor de la historia, ¿no? Pues por ejemplo, este color de aquí lo tenemos, voy a coger aquí estas pruebas que hemos hecho. Este color de aquí lo tenemos aquí, ¿vale? Ese color lo tenemos un poquito más claro. Este color de aquí, por ejemplo, ahora os voy a enseñar. Este color de aquí para terminar la manzana lo tenemos aquí. Este color lo tenemos aquí. Es verdad que no siempre vas a poner el mismo color, pero sí que nos vale, pues por ejemplo, si queremos hacerle más sombra
a nuestra ilustración, le queremos añadir un poquito de sombra, se la podemos añadir aquí, ¿vale? ¿Lo veis? Ya hemos añadido sombra. Entonces, para mí ha sido maravilloso este descubrimiento porque, porque aquí tengo todo lo que necesito para hacer mis cositas. Aquí podéis ver, todo está terminado con dots en blanco, de los que habíamos visto, los lápices estos de aquí, y he utilizado algún acuarelable también, ¿vale? Para los honguitos. Con este hice estos colores de aquí, de una paleta que creé, y me hice un círculo cromático con flores y todas las terminaciones de las flores, quiere decir todas, desde este azul hasta este ocre, lo saqué de esta colección de lápices, que quedó súper bonito. Con este exactamente igual, todas las terminaciones las he utilizado, alguna con acuarela, alguna con lápiz, otras también le hemos remarcado con lápiz, otra con el acrylic maker, los blancos, el blanco en este caso, aquí también que le dimos antes, y los lacitos también lo hice con acrylic maker. En este caso puse los dots aquí del acrylic maker y utilicé lápices estos, no utilicé acuarelables, para rematar las líneas de los calcetines, las hojas, los libros. En este utilicé el acrylic maker, el acrylic, para hacer las florecitas, los dots y las rayitas, y rematé las hojas con lápiz acuarelable, un marrón que tengo por aquí, y fijaros, ni se ha movido, o sea, está intacto, tiene un color fino. Aquí igual he utilizado acrylic maker en los dots. Este es una acuarela de normal, y aquí también es donde utilizo este tipo de lápices, ¿veis? Y también los dots del acrylic maker, que le da un tono súper chulo. Me gusta todo, porque todo me gusta, todo lo artístico y todo lo que tenga que ver con dibujar me encanta, pero mi maletín es modo pro. Así que yo creo que por hoy ya vale, ya os he mareado bastante. Espero que os haya gustado, que hayáis aprendido alguna cosita chula. Os enseñaré más cositas para que veáis lo que se puede hacer con todo esto. Quiero que me dejéis en los comentarios qué es lo que más os gusta de lo que me ha llegado con Temu. Os dejo durante todo el vídeo mi código para que encontréis los descuentos específicos de todos estos productos. Y nada, quiero leeros en los comentarios si os ha gustado, que yo estoy enamorada. Darle a like, compartir. Un beso muy fuerte. Nos vemos en el próximo tutorial.